Buenas tardes, hermanos de la Iglesia Jico. Una vez más es una bendición poder estar juntos en este servicio de miércoles por la noche, donde antes orábamos, teníamos un tiempo de adoración y un tiempo de predicación, y ahora, hermanos, lo hemos reducido a un tiempo de predicación. Y estamos viendo, hermanos, durante esta cuarentena algunos libros preciosos del Antiguo Testamento. En realidad, desde el mismo inicio del libro de este año empezamos con el libro de Génesis, y ahora, hermanos, ya estamos en el libro de Job, y es uno de los libros más importantes e interesantes para nuestra vida espiritual, y yo creo que puede ser un buen tiempo estudiar el libro de Job, hermanos. Vamos a ver entonces este libro de Job, explorando el Antiguo Testamento libro por libro. Y vamos a hacer una oración, hermanos. Quiero animarle a que usted igualmente en su corazón centre su mente en el Señor, en su palabra, y le permita que le hable a su corazón. Oremos, hermanos. Señor, te ruego que tú me permitas ser de bendición en esta tarde a mis hermanos. Me uses para comunicar tu verdad a sus corazones. Te ruego que ayudes a mis hermanos a ignorar todas las interrupciones allá afuera y también alrededor en casa, y también aún en su mente, Señor. Si tal vez hubiera alguna situación que les preocupa, que les estorba, ayúdalo, Señor, a removerla por un rato y poder centrarnos en tu palabra. Te rogamos, Señor, que este libro de Job pueda ser una vez más de preciosa bendición a la vida de los creyentes. Bendice, Señor, con tu poder, con tu denuedo esta predicación. Ayúdame a ser de bendición a mis hermanos. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Se cree que el libro de Job, hermanos, es el más antiguo de todo el mundo. Y aunque no se sabe perfectamente la fecha, se sabe que se escribió antes de que Moisés pudiera recibir la ley. Estaba en el sistema patriarcal, le llaman, y pues no se ve ninguna mención de Abraham, así que se cree que es antes de Abraham también, o contemporáneo a Abraham. Y este es uno de los 5 libros llamados poéticos, hermanos. La Biblia está escrita en su vasta parte en poesía. En realidad, una tercera parte del libro bíblico, de todas las escrituras, está escrito en poesía. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos mucha poesía por todas partes, hermanos. Entonces, a mí me emociona hablar de la poesía hebrea, y no lo vamos a hacer tanto exhaustivamente, pero después voy a hablar un poquito más, tal vez la siguiente ocasión que hablemos del libro de los Salmos, vamos a hablar de la poesía hebrea y ver qué hermosa es, hermanos. El libro de Job es uno de los libros poéticos. Se les considera 5 los libros poéticos en nuestra Biblia, que es empezando el libro de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Aunque yo le decía que Génesis tiene poesía, Lamentaciones es un libro puramente poético, pero no se considera parte de esta sección. Ahora, hermanos, alguien dijo que del libro de Job, es una de las más grandiosas cosas jamás escritas en la Biblia y fuera de ella. Y es de tremendo mérito literario, hermanos. Así que el libro de Job es una de las cosas más tremendas que jamás el hombre ha recibido. El libro de Job responde a una de las preguntas más importantes y difíciles y dolorosas en la vida del creyente. ¿Por qué el creyente devoto sufre y parece que Dios calla? ¿Por qué es que el creyente obediente es justo su proceder y sin embargo sufre de grandes pruebas? Esto es lo que le pasó a Job, y este, hermanos, es uno de los temas más buscados por los creyentes en el internet. Es la pregunta de por qué el creyente sufre. Y también usted va a la librería cristiana, usted va a ver muchos libros que tratan de contestar igualmente esta interrogante. ¿Por qué los creyentes que amamos al Señor, que buscamos vivir bien para Él, por qué sufrimos? Es una cuestión que muchos personajes bíblicos como Asaf, como Salomón, hablan, y que el libro de Job apunta agudamente, hermanos, por qué los creyentes, por qué la gente justa y temerosa de Dios llega a sufrir. Y hermanos, Job y sus amigos debaten sobre este tema. Sin embargo, ellos no llegan a ninguna conclusión satisfactoria. Pero en mi muy particular opinión, el libro de Job es un regalo para los creyentes que hemos sido heridos justa o injustamente.
Yo pienso que Job, hermanos, jamás se imaginó que su vida, que su testimonio, que su perseverancia fuera una bendición tan tremenda para toda la humanidad. Yo creo que él nunca se dio cuenta que su libro sería publicado dentro del canon bíblico, dentro de la palabra de Dios, y que sería una bendición para millares y millares de creyentes por alrededor de 4 milenios, hermanos. El libro de Job, que es el más antiguo en toda la Biblia, se data tradicionalmente del año 2000 más o menos antes de Cristo. Entonces es un libro que tiene 4 años de edad, hermanos, y es un libro que, si usted lo lee en tiempo de sufrimiento, los jugos de verdad de Dios van a venir a su vida y va a ser una bendición una vez más a otro creyente en sufrimiento. Hermanos, como lo dijo un filósofo cristiano, es impactante. Él decía: oh, si no tuviera el libro de Job. Como el niño pone el libro de texto de la escuela bajo su almohada para asegurarse que no se olvide su lección cuando se despierta en la mañana, así yo tomo el libro de Job a la cama conmigo al dormir. Cada palabra por él es comida y es vestido y es sanidad para mi alma miserable, decía un autor muy reconocido. Y es interesante, hermanos, cómo realmente este libro es tan potente, tan antiguo, pero sigue estando tan actual en la vida de los cristianos. Y si usted anda en tiempos de sufrimiento, hermano, yo le animo a tomar su Biblia seriamente y no solamente leer el libro de Job, sino meditarlo, analizarlo, orarlo y analizarlo. Usted va a poder leer este libro muchas veces en su vida espiritual y le va a seguir enseñando más y más y más. Este libro, al menos yo lo he leído unas 15 veces, hermanos, y verdaderamente es tan rico, hermanos, que no logro todavía aprender todas las lecciones que Dios tiene para nosotros cuando estamos en sufrimientos. Así que este libro es de inacabable practicidad, de inacabables lecciones para nuestra vida, especialmente en tiempo de sufrimiento, hermanos. Así que espero que sea una bendición este libro. Un buen título para este libro sería Job, el consuelo para los creyentes heridos. Yo creo que este libro es eso para los cristianos. Es un consuelo para los creyentes que hemos sido heridos o estamos en sufrimiento. Ahora veamos, hermanos, esta reliquia del libro y comprendamos un poquito más de Job. Primero viendo algunos datos importantes sobre este libro de Job. En primer lugar, hermanos, vamos a ver ciertos datos importantes que espero le ayuden a entender un poquito más panorámicamente el libro de Job. En primer lugar, hermanos, en cuanto a su escritor. El libro no dice quién lo escribió. Muchos piensan que fue el mismo Job. Algunos piensan que fue Moisés. Algunos creen que debió haber sido alguien tan familiarizado con Job que pudo haber sido hasta un testigo ocular. Pudo haber sido uno de los que estuvieron ahí viendo y escuchando el debate o conociendo a Job directamente. Algunos piensan que fue Eliú, que es uno de los personajes centrales del libro. Entonces no sabemos, hermanos, pero sabemos que es un libro inspirado por Dios, cuyo autor es el Espíritu Santo y que Dios lo usó para beneficio de nosotros. Ahora, vienen ahí las pruebas de Job, hermanos. El libro destaca el sufrimiento de Job, sus reflexiones, los ataques de sus amigos y su restauración al final. Ahora, Dios permite, hermanos, que la vida de Job sea tocada. A pesar de que él era fiel, temeroso de Dios, perfecto en sus caminos, hermanos, Dios permite que su vida sea tocada. Y él es tocado en 4 áreas. Su fortuna es quitada. Su familia es quitada, incluyendo su esposa, que sus 10 hijos mueren, su esposa lo abandona. Luego, en tercer lugar, su salud también es tocada, midiéndole una sarna desde la coronilla hasta los pies. Y también sus amigos, en vez de serle de bendición, están en contra de él. Entonces, vemos un panorama de lo más sombrío que puede experimentar una persona, hermanos. Vemos muchas pruebas. Ahora, el libro de Job, hermanos, lo podemos dividir en 3 partes. Y lo va a ver usted en una tablita, ahí lo va a ver en el video. Ahora usted va a ver 3 partes en el libro de Job. Primero un prólogo, luego un diálogo y luego un epílogo. En el prólogo, hermanos, vemos solamente capítulo 1 y capítulo 2. Este prólogo es una narración, es decir, está escrito como una narrativa y habla de la tragedia de Job.
Luego, en la segunda parte, que es el diálogo, ya vemos capítulo 3 hasta el capítulo 41, donde se ven los debates, las conversaciones, las reflexiones de Job y sus amigos. Y luego, al final, la tercera parte es el epílogo, hermanos, donde es la última parte del capítulo 42 y se habla de la restauración de Job. Ahora es interesante que la primera y la tercera partes están escritas en prosa, es decir, una manera narrativa. Y la segunda parte, que es el diálogo, está escrito en poesía hebrea, que vamos a hablar más de este asunto la siguiente sesión, hermanos. Ahora se habla de tres amigos de Job, Elifaz, temanita, Bildad y Zofar, y se añade un cuarto que era muy joven, pero no se quiso quedar callado. Su nombre era Eliú. Ahora, hermanos, el libro de Job habla también de muchas cuestiones interesantes. Quien ha leído el libro de Job se ha visto muchas preguntas acerca de la naturaleza, del cosmos, del universo, de la zoología, es decir, de los animales. Y también el libro de Job, hermanos, habla de dos animales muy particulares. Habla de dos animales cuyas identidades no se saben enteramente. El primero es el Behemoth y el segundo es el Leviatán. Y se ha hecho interpretación, hermanos, acerca de estos porque se da cierta descripción de quién es el Behemoth y quién es el Leviatán. Ahora, estas interpretaciones, hermanos, hay que cuidar porque algunas de ellas yo he estudiado mucho este tema y desafortunadamente hay muchas interpretaciones descuidadas, superficiales, generales y alegóricas. Algunos dicen, reduciéndolo a lo más sencillo, que dicen que el Behemoth es un hipopótamo y el Leviatán es un cocodrilo. Sin embargo, ahí también les pongo una pequeñita tabla, hermanos, de algunas características principales de estos dos animales. Yo no pretendo saber algo que la Biblia no dice. Entonces, ¿quién es el Leviatán? La Biblia no lo dice, pero da características. ¿Quién es el Behemoth? Tampoco lo sabemos, pero por las características podemos tratar de adivinar algo un poquito más elaborado que un hipopótamo. Ahora, estos animales, el Behemoth, hermanos, era un animal terrestre. Era un animal gigante o grande, portentoso, pero era un animal terrestre. El Leviatán era un animal marino. Ahora, el Behemoth, hermanos, es un animal grande con una cola grande, como de roble, como de un cedro, y también era vegetariano porque dice la Biblia que come hierba como buey. No es como un buey físicamente, pero come hierba, es decir, es vegetariano. El Leviatán es un animal marino, pero es un animal grande con una coraza. Es un animal con características ahí muy especiales. Es un animal marino. Algunos piensan que es como una serpiente, porque así lo hace ver la Biblia. Y también, hermanos, este animal es de una identidad no identificada. Ahora, hermanos, en cuanto al Behemoth, no es un hipopótamo porque no tiene una cola que mece como un cedro, como un roble. Algunos han pensado que puede ser un animal grande, vegetariano, con una cola enorme, y algunos han pensado que pudo haber sido un animal, un dinosaurio tipo cuello largo. Algunos piensan en un brontosaurio. Un animal como un brontosaurio es un animal real, lamentablemente está extinto, como el pájaro dodo o como muchos otros animales que lamentablemente el hombre se ha encargado de extinguirlos. No sabemos por qué se extinguieron los dinosaurios, pero podríamos pensar en un animal de cuello largo con cola larga como un brontosaurio. Y es interesante porque el único lugar en la Biblia que se habla del Behemoth es en el libro de Job, capítulo 40. No sabemos más, es una identidad no identificada, pero podría ser algo como este brontosaurio. En cuanto a Leviatán, hermanos, quizás es un monstruo marino desconocido, casi extinto, que ahora no sabemos, ¿verdad? Y en la Biblia aparece 5 veces este Leviatán. Se refiere en Job 3, también en Job 41, 2 veces en el libro de los Salmos y en el libro de Isaías. Y en la tablita vienen algunas características y para su estudio, ustedes ahí vean estas referencias y léanlo con interés, pero hablan de la magnificencia de Dios. Estos dos animales hablan del poder de creación de Dios. Entonces, este es un poquito un panorama acerca del libro de Job, hermanos. Pero estos asuntos espero nos ayuden a entender un poquito más en nuestra lectura del libro de Job y también en nuestra meditación del libro de Job. Pero, hermanos, vamos ahora a
ver algunas verdades espirituales, porque no quiero dejarlo en algo teórico, sino en algo un poco más práctico. Vamos a ver algunas lecciones preciosas que traen consuelo a los creyentes heridos acerca del libro de Job. En primer lugar, hermanos, yo veo la lección de que muchas veces no entendemos los dolores que pasamos, pero podemos confiar en Dios, que Él lo sabe todo y que Él estará con nosotros. Hermanos, ni Job ni sus amigos sabían la razón del sufrimiento de Job. Ni tampoco sabían el final de su prueba. Solo Dios sabía el inicio de la prueba y el final de la prueba, pero ellos no lo sabían. Y hermanos, a veces podemos ser un poquito injustos con Job y con sus amigos, porque podemos rápidamente juzgarlos o criticarlos, pero nosotros sabemos más que ellos, porque tenemos todo el panorama que Dios tenía, tanto el inicio como el final. Job solamente le llegó de golpe esta prueba y él no sabía ni qué pensar. Entonces fue muy duro para él. Sin embargo, hermanos, esto también nos da una enseñanza. Nos da una enseñanza en cuanto a que como creyentes muchas veces vamos a sufrir injustamente y no vamos a saber la razón ni tampoco el final de nuestra prueba. Simplemente vamos a sentir el dolor, y eso mismo experimentó Job, hermanos. Así que, así como Job aguantó y aunque no supo las razones ni el futuro que le esperaba, él pudo confiar en el amor de Dios, confiar en que Dios no se le sale de las manos ningún asunto y que podía descansar en el Señor. Y hermanos, nosotros en las pruebas tenemos que hacer eso. No sabemos tal vez las razones, no sabemos cuál va a ser la conclusión del asunto, pero sí podemos esperar en nuestro Dios como Job lo hizo. Alguien dijo acerca de este libro algo precioso. Dijo que en las pruebas necesitamos aprender a descansar en la fidelidad de Dios, sabiendo que Dios es tan sabio como para cometer errores, y es tan amoroso como para ser cruel, y es tan poderoso como para que se estropeen sus propósitos. Y me gustó esta frase de un autor acerca de Job, y creo que es algo acertado, hermanos, porque Dios en su amor nunca va a ser cruel como para permitirnos sufrir, a menos que sea de bendición esta prueba. Entonces, hermanos, Dios nunca va a ser tan cruel como para permitirnos pasar por algo así. Él es poderoso, amoroso y sabio, y a veces incluso permite el sufrimiento con algunas razones en su corazón. Ahora, ¿qué respondió Dios a Job? ¿Se ha puesto a pensar en esto, hermanos? Lea los 42 capítulos, léalo varias veces, y siempre que lo lea, pregúntese, ¿qué le responde Dios? ¿Qué es la razón del sufrimiento de Job? ¿Y sabe qué va a descubrir? Que Dios nunca le da razones a Job de su sufrimiento. Esto es algo que a mí me impactó la primera vez que lo pensé, hermanos. Porque uno busca respuestas, pero Dios no le dio respuestas. Es más, cuando Dios empieza a contestarle a Job, ¿sabe cómo le contesta Dios a Job? No le contesta respuestas, le contesta con preguntas. Es muy interesante, porque en un análisis personal que hice en algún tiempo, hermanos, es muy interesante y muy profunda la manera en que Dios le contesta. Dios le contesta con preguntas. Y hace 69 preguntas, son varios capítulos, 69 preguntas que Dios ahora le hace a Job. Son difíciles, son acerca del tema del cielo, del universo, de las estrellas, de la naturaleza, de los animales. Y Job no sabe responder a Dios ninguna de estas 69 preguntas. Y se queda anodadado de que Dios sabe más que él. Y que esto le hace a Job entender que aunque Dios no le da razones, más bien con las preguntas que Dios le hace a Job, como que Job se da cuenta, hermanos, que si él no tiene la habilidad de contestar muchos de estos asuntos físicos o de la naturaleza, cuánto menos Job estaba preparado para entender muchas razones espirituales. Y hermanos, esto es interesante porque a veces nosotros no estamos calificados para saber las razones que Dios tiene para permitirnos pasar por alguna circunstancia. Muchas veces, hermanos, pasarán décadas y tal vez usted no pueda comprender las razones de su sufrimiento. Pero sí podemos descansar en que Dios nos ama y que Él es sabio y que Él tiene propósitos y tiene razones que están fuera de nuestra mente, más allá tal vez de nuestro entendimiento. Pero podemos confiar en un Dios que todo lo sabe, que todo lo puede y que Él en su sabiduría y en su soberanía nos permitió pasar por una situación difícil. Y hermanos, a veces es la escuela del dolor que nos enseña y nos hace madurar en nuestra fe. Hermanos, esto me hace pensar que la gente en el mundo ve el sufrimiento, pero no tiene mucha respuesta. Por ejemplo, mucha gente no se da cuenta de que el sufrimiento de Jesucristo tuvo una razón.
Saben que Jesús sufrió, pero mucha gente no tiene idea de la razón de por qué Dios permitió que su hijo muriera en una cruz. Un familiar una vez abiertamente, no es cristiana ni nada, y abiertamente me preguntó, es una tía, y ella me dijo, es que explícame por qué Jesús tuvo que pasar todo el sufrimiento, por qué Dios lo dejó pasar por tal sufrimiento. A mí me impactó que ella, que no conoce realmente a Cristo como su Salvador, se cuestionara. Sabía que Jesús murió, sabía que Jesús sufrió, pero no entendía la razón de Dios. Afortunadamente sabemos con la Biblia que Jesús murió para que con su sangre recibiéramos el perdón de nuestros pecados y recibiéramos la vida eterna y un lugar en el cielo que nos compró con su sangre. Pero eso, la única manera de saberlo es a través de la palabra de Dios, hermanos. Entonces, no fue fácil para Job entender el sufrimiento que enfrentaba. Pero al final, hermanos, Job, en su propio entendimiento, al hablar con Dios, se dio cuenta de su propia pequeñez, hermanos. Y se dio cuenta de la grandeza de Dios. Y simplemente se dio cuenta que podía confiarle su dolor a un Dios todopoderoso, un Dios sabio y un Dios amoroso. Y quiero que notemos las palabras de Job al final, hermanos. Job 42, abra su Biblia ahí. Y quiero que usted note estas palabras que para mí son las más impactantes de Job al final de su prueba. Cómo Job ahora entiende que debe de confiar en Dios aunque no entienda las razones. Y fíjense lo que Job responde en Job 42, versículo 1 en adelante. Quiero que usted note cómo Job reflexiona y dice una de las cosas más preciosas que podemos nosotros aprender en tiempos de dolor. Dice la Biblia, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y esto nos hace ver cómo Job al final de su prueba dice, yo voy a confiar en que tú lo sabes mucho, tú sabes mucho, no hay nada que se esconda de ti, tú entiendes las cosas maravillosas que yo no entiendo y simplemente voy a confiar en ti y ahora te conozco mejor que antes de mi dolor. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y hermanos, yo creo que el sufrimiento, aunque es muy difícil de superarlo, hermanos, es una oportunidad de conocer más profundamente a nuestro Dios porque nos agarramos de Él y Él nos saca a victoria y tenemos comunión con Él. Y mediante esta comunión Él nos da la victoria. Así que, hermano, podemos salir adelante en medio del dolor aunque no sepamos razones, aunque no entendamos. Podemos confiar en Él, a llegarnos a Él, a arraigarnos a Él, a aferrarnos, a agarrarnos de su mano y Él nos va a sacar adelante aunque no entendamos muchas cosas. Así que esta lección es verdaderamente preciosa. Otra lección, hermanos, es que vemos aquí en el libro de Job, el más antiguo de toda la Biblia, vemos a Cristo, que Él es el Redentor vivo de Job. Job 19, hermanos, si usted quiere ir para allá adelante, Job 19, 25 habla de Cristo. Fíjese lo que dice la Biblia. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Muchos ven a Cristo como el Redentor de Job, hermanos, porque el texto dice que su Redentor se levantaría sobre el polvo. Y esta es una referencia a la resurrección de Cristo. Y es importante, hermanos, ver cómo podemos descubrir a Cristo en toda la Biblia, incluyendo en el libro más antiguo de todos en la Biblia, que es el libro de Job. Y el corazón de Job desfallecía, hermanos, pero su fe estaba bien arraigada al Redentor. Y así debemos ser en tiempos de sufrimiento, hermanos, con un corazón que desfallece, pero nuestra fe bien puesta en nuestro Redentor Cristo Jesús. Ahora, hermanos, vamos a una tercera lección. La tercera lección es que nos enseña el libro de Job cómo debemos tratar de dar consuelo a los heridos. ¿Qué es mejor hacer cuando a ti te toca hablar con alguien, algún hermano o una persona que está en dolor? Ahora, el libro de Job maneja cómo se trata correcta y cómo se trata incorrectamente el tratar de ayudar a alguien.
Hermanos, los amigos de Job nos enseñan varias lecciones, algunas positivas y algunas negativas. Entonces el libro de Job nos enseña cómo tú le debes de hacer para hacer de bendición a alguien que esté en sufrimiento. El primer consejo es que debemos guardar silencio y respeto por el dolor ajeno. Nunca menospreciemos el dolor ajeno, hermanos, porque tal vez no lo hemos pasado nosotros. Como pastor me toca hablar con mucha gente que sufre cosas que yo nunca he experimentado. Debemos de respetar su dolor, de amarlos, y no podemos menospreciar y decir, no pasa nada. Mira, Dios te va a levantar. No, es muy doloroso para ellos. Así que el primer consejo es guardar silencio y respetar el dolor ajeno. Y veo que los amigos de Job, hermanos, lo primero que hicieron fue llegar y estar impactados con el dolor y la situación de Job, de manera que por 7 días ellos no dirigieron palabra a Job. Y yo creo que esos 7 días fueron de mucha bendición a Job, porque aunque ellos no dijeron palabra, simplemente su presencia al lado del sufriente Job creo que fue de mucho consuelo. Y a veces no vamos a poder consolar a la gente, pero podemos estar con ellos, acompañarlos en su dolor. Eso se hace en un funeral, hermanos. Entonces, el primer consejo es guardar silencio y respeto ante el dolor ajeno. Ahora, un segundo consejo es no atacar a la gente herida. Los amigos de Job debieron quedarse callados, hermanos, pero en lugar de eso le atacaron diciéndole que por su pecado estaba siendo castigado. Y decimos, de alguna manera popular, hermanos, decimos popularmente que sus amigos lo sermonearon. Y hermanos, quiero decirle esto que espero que usted lo pueda cachar. No es tu lugar decirle a otro creyente que por su pecado está siendo castigado. No es tu lugar. Por más que sea cierto, no es tu lugar. Decirlo te convierte en un juez, te convierte en una persona cruel. Yo supe de unos creyentes, unas personas cristianas me dijeron, pastor, estamos sufriendo, y unos creyentes nos dijeron, eso te pasa por tu pecado. Y a mí me pareció algo muy cruel, hermanos, porque podría ser cierto, pero no es tu lugar decirlo. Cuando una persona está siendo castigada por su pecado, esa persona debe aprender a darse cuenta, orando y dándose cuenta que a través del Espíritu Santo nos damos cuenta que Dios a veces corrige al que recibe por hijo. Pero hermanos, no es tu lugar decirle a otra persona que su dolor es por su pecado. Creo que es algo muy cruel. Creo que en vez de eso deberíamos de callarnos, de acompañarlos, de orar por ellos. Y hermanos, los amigos de Job, al intentar buscar razones, en vez de ayudar, complicaron más la cosa y lastimaron más a Job. Escucha lo que Job pensaba de sus amigos. Job 16:1 dice, respondió Job y dijo, muchas veces he oído cosas como estas, consoladores molestos sois todos vosotros. Fíjense cómo sentía Job, en vez de que sus amigos fueran de ayuda y de bendición, eran molestos consoladores. Nunca llegues tú a la posición de, en vez de ayudar a alguien dolido, seas un consolador molesto. Entonces, mejor no atacar a los heridos. Job 19:1 dice, entonces respondió Job y dijo, ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces, ¿no os avergonzáis de injuriarme? Y fíjense cómo decía Job. Job decía, ustedes me están diciendo y diciendo y diciendo y me muelen sus palabras. Hermanos, hay que cuidar mucho cómo tratar de ayudar a una persona en dolor, pero lo peor que podemos hacer es atacarle o buscar razones o decirle, apuntándole con el dedo, que por su pecado fue castigado por Dios. No es nuestro lugar, hermanos. Y un tercer consejo es que podemos mejor orar por ellos, compartirles la palabra de Dios, a buscar darles palabras de ánimo. Job 16:5, él dice primero que sus amigos fueron malos consoladores, pero luego en 16:5 dice, pero yo os alentaría con mis palabras, y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Entonces, hermanos, estos 3 consejos los vemos en Job, que hay que guardar silencio y respeto ante el dolor ajeno, que hay que cuidarnos de no atacarlos o decir algo imprudente, y en tercer lugar, mejor orar por ellos y compartirles la palabra de Dios, buscar serles de ánimo y no de tropiezo. Así que esto puede sernos de ayuda para quienes tenemos esa oportunidad o nos vemos en esa circunstancia de que alguien nos busca y está en mucho dolor. Hay que tener mucho cuidado porque cuando alguien nos confía su vida, podemos herirles, podemos complicar la situación o podemos ser de bendición.
Y aquí, lamentablemente, los amigos de Job dejan mucho que desear. En cuarto lugar, hermanos, una cuarta lección que yo veo aquí y última, es que lo principal que aprendemos de la vida de Job, hermanos, es que él guardó su integridad. Vayan al libro de Job, hermanos, y vayan al libro 27, al capítulo 27. Ahora, antes de ver el capítulo 27, quiero que usted note, hermanos, la característica de Job es que era un hombre realmente íntegro. Es sorprendente en la manera en que Job es descrito en la Biblia, hermanos. Escuchen 3 versículos que hablan acerca de Job. Job 1:1 dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:8 dice la Biblia: y Job dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y se repite en Job 2:3. Y Job dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Hermanos, este hombre no era cualquier creyente. Este creyente no era ni siquiera un nuevo creyente, no era un creyente en promedio. Era un creyente perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, con características verdaderamente ejemplares, hermanos. Y aún un creyente ejemplar puede pasar por sufrimiento, como lo fue Job. Ahora, lo que es interesante es que Job mantuvo su integridad. Ve el capítulo 27, versículo 3, hermanos. Y quiero que usted note cómo él, en tremendo dolor emocional, físico y espiritual, él decide retener su obediencia e integridad. Noten, 27:3. Dice Job: que en todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Hermanos, a mí me es un ejemplo tremendo Job, cómo él retuvo su integridad y no cedió su justicia y no habló iniquidad. Hermanos, un hombre que estaba en su dolor, pero en su dolor dijo: no porque esté en dolor voy a dejar de obedecer a Dios, no voy a dejar de honrarle, no voy a dejar de obedecerle, no voy a dejar de seguirle. Y hermanos, lamentablemente una de las tentaciones más tristes que tiene una persona en sufrimiento es alejarse de Dios, alejarse de la iglesia, dejar de leer su Biblia, dejar de orar, amargarse contra Dios, levantar el puño contra el cielo. Y hermanos, yo no veo a Job haciendo eso. Es un ejemplo precioso que alguien en sufrimiento como el de Job decidiera retener su calidad espiritual, su obediencia y su integridad. Qué preciosa bendición es Job. En el capítulo 31, versículo 1, habla nuevamente de su integridad. Vaya para allá, hermano, y note cómo dice Job 31:1 acerca de su integridad moral. Dice la Biblia acerca de que él protegía su mente de malos pensamientos. Note, dice Job: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad el omnipotente desde las alturas? ¿No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad? ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Qué tremendo, hermanos, que Job, aún en su dolor, decía: yo protejo mis ojos para no ver lo incorrecto, para que no me haga tener mal pensamiento. Péseme Dios en balanza. Yo me pregunto, ¿quién tendría el atrevimiento de decirle: Dios, pésame? Pesa mi vida y ve si yo tengo pecado, ve mi integridad. Qué tremenda confianza tenía Job, hermanos. Qué tremendo ejemplo tenemos de un creyente que decide en su corazón jamás pecar ante Dios, ni en su proceder, ni en sus palabras, ni en sus pensamientos, ni en su manera de mirar a una mujer. Y es una colosal integridad, hermanos, la que vemos en Job. Y yo creo que esto es algo desafiante para todos nosotros como creyentes en Cristo. Que su iglesia sea pura, sea íntegra, aún en medio de sufrimiento, hermanos.
El sufrimiento hizo que el carácter de Job se refinara, hermanos. Y de la misma manera, cuando Dios permite sufrimiento en tu vida, Dios usa tal sufrimiento para enseñarte lecciones preciosas. Y también la escuela del sufrimiento nos trae ricas lecciones espirituales y refina nuestro carácter, hermano. El final del libro de Job es una bendición porque trae restauración a su vida. Es interesante darnos cuenta, hermanos, que Dios restauró su familia y le dio lo doble de las posesiones materiales que tenía, hermanos. Y eso nos hace ver que Dios no quería destruir a Job. Así tampoco Dios quiere destruirte a ti, aunque estés sufriendo en este momento. Hay una última tablita ahí en la pantalla, hermanos, donde vemos la restauración de Job y vemos antes de la prueba las posesiones de Job y después de la prueba las posesiones de Job. Antes de su prueba, hermanos, Job tenía a su esposa, tenía 10 hijos y luego la Biblia en Job 1 narra todas sus posesiones: 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas. Y es interesante. Y hasta parece coincidencia, hermanos, que después de la prueba se vuelve a dar una descripción de las posesiones de Job. Habla de su esposa, habla que Dios le da 10 hijos más, pero ahora se elogian las 3 hijas de Job. Y en el capítulo 1 no se elogian a sus hijas, pero ahora se habla de algo extra que Dios da. Ahora vemos las posesiones de Job y se habla que él tiene lo doble de lo que tenía antes. Ahora tiene no 7,000, sino 14,000 ovejas. No 3,000 camellos, sino 6,000. No 500 yuntas, sino 1,000 yuntas de bueyes. Y no 500 asnas, sino ahora 1,000 asnas. Y hermanos, esto es interesante porque Dios siempre tiene propósitos sabios para el sufrimiento de los creyentes. Él nos ama, nos fortalece en tiempos de pruebas, cuando nos refugiamos en Él. Y no siempre entendemos las pruebas, pero siempre podemos agarrarnos de Él. Y en el final, Él va a poder restaurarnos. Si no es en esta vida, va a ser en la venidera, hermanos. Y hermanos, ahora es algo interesante, hermanos, como la restauración de Job nos habla de que Dios no nos va a dejar en el dolor tirados. El justo cae 7 veces, pero siempre se levanta, porque el Señor nos levanta, hermanos. Y yo le quiero animar a que no renuncie a su fe, no se amargue contra Dios, no renuncie a la iglesia, no deje leer la santa palabra de Dios, no deje de orar, no deje de poner su fe en aquel que le ama, que le ama entrañablemente y el que no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Cómo no nos dará juntamente con Él todas las demás cosas, hermano? Yo le quiero animar que confíe en Él. La única vez que Job es mencionado en el Nuevo Testamento es en el libro de Santiago. Y se habla de que cuando sufrimos debemos ser pacientes como Job y ver cómo Dios nos ayuda con su misericordia y su compasión. Escuchen Santiago 5:11. Dice la Biblia: He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Ese Dios es el que tenemos. Y ese es el Dios que nos enseña el libro de Job, hermanos. Es bonito ver a Cristo, es bonito ver a Dios en el libro de Job, en medio del sufrimiento de Job, porque eso nos enseña qué tipo de Dios tenemos y que Cristo está con nosotros en tiempo del sufrimiento de los creyentes. Por eso el libro de Job es el consuelo de los creyentes heridos, hermanos. Vamos a orar para terminar. Señor, bendice esta predicación, especialmente en la vida de aquellos que están en un dolor que yo no puedo entender. No puedo entender ni saber. Tal vez habrá algunas personas que estén viendo este mensaje y están en mucho dolor y yo no lo sé. Pero tú sí lo sabes, Señor. Te ruego que tu palabra pueda sobarles, puedan ellos no tratar de entender todas las razones, sino tratar de confiar en el Dios todopoderoso, sabio y amoroso. Y también, Señor, ayúdanos a ser buenos consoladores a otros hermanos en dolor. Y, Señor, que tu palabra y el libro de Job siga consolando a gente herida. Gracias, Señor, por permitirnos abrir tu palabra. Quédate con nosotros y ayúdanos a tomar decisiones firmes de no desviarnos de tu camino y permanecer fieles a ti como Job lo fue a pesar de su prueba. Quédate con nosotros. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, espero que este libro de Job haya reavivado nuestro amor por el Señor a pesar de las pruebas difíciles. Tal vez habrá alguno que tenga algún pariente con COVID o alguna persona cercana, o tal vez a ti o a mí nos pudiera dar, pero
En medio del sufrimiento tenemos un Dios compasivo y misericordioso. Y si en algo les podemos servir, háganoslo saber, hermanos. Y también les recuerdo que juntamente con las predicaciones les animamos también a recordar diezmar al Señor, ofrendar al Señor, mandar a la obra misionera a través de la cuenta bancaria de la iglesia. Va a pasar en la parte inferior de la pantalla, y les animamos, hermanos, a que podamos seguir diezmando al Señor, ofrendando para mandar a la obra misionera que tanto necesita de nuestro apoyo como iglesia. Hermanos, les amamos, y si alguno está en sufrimiento, háganoslo saber. Tal vez no lo comprenderemos, pero podremos orar y compartir la carga y pues pasar por la situación juntos, hermanos, y tratar de serles de bendición. Dios les bendiga, hermanos. Estamos al pendiente de ustedes. Dios les bendiga mucho.